Bienvenidos a todos, les mandamos bendiciones desde la Ciudad de México a todos los países y a las ciudades donde nos están viendo. Quiero hacer un comentario rápidamente antes de comenzar. Mi querida iglesia, llevamos algunas semanas donde yo les he pedido, no sé quién lo ha hecho, pero yo les he pedido que estemos orando por la guía de Dios, la dirección de Dios para el poder regresar a reuniones presenciales. Ha sido necesario que guardemos las instrucciones de las autoridades, si no las gubernamentales, sí autoridades en el campo de la salud, en el campo de la investigación, y lo hemos hecho durante meses, llevamos muchos meses, hemos estado siendo obedientes. También está la otra parte, la salud también emocional y espiritual de cada uno de nosotros. Y bueno, como todos sabemos, en algunos países, y en México no es la excepción, se están empezando a abrir algunos lugares, algunas iglesias, y ahora que estamos empezando el mes de septiembre, estamos pues obviamente esperando noticias, ¿verdad?, de qué es lo que nos dicen. Pero una de las cuestiones claves para poder regresar a nuestras actividades, en el caso de Río de Agua Viva, era un lugar, porque hemos estado rentando un lugar. Y donde estábamos antes, pues era un lugar que sí nos servía, porque no había la pandemia, pero ahora con todo esto, para poder regresar, pues se requieren una serie de requisitos, de cuidados, y entonces ya no podíamos regresar al lugar anterior. Llevamos algunas semanas pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos muestre, y pues quiero decirles que el día de hoy tenemos la posibilidad, está en posibilidad de un muy buen lugar que cubre con todas las especificaciones para poder regresar. Todavía no tenemos una fecha, todavía no decidimos nada, pero yo participo esto ahora a toda la iglesia y a todas las personas que nos ven en todo el mundo, porque no solamente va a ser una cuestión de que las autoridades lo permitan o de que tengamos un lugar, que ya hay la posibilidad de un muy buen lugar, pero también pues se va a necesitar dinero para poder regresar. Es un lugar que al ser mucho más grande, es mucho más grande que en el que nos encontrábamos. Eso es una de las razones por las cuales se cubren una de las especificaciones para poder tener una sana distancia. Pues obviamente el costo aumenta mucho. Y aún así sigue siendo un buen precio. Y bueno, era de esperarse, ¿sí? Durante todo este tiempo, todos estos meses de pandemia, pues la economía de la iglesia pues cayó muchísimo también. No habíamos tenido la necesidad de la renta de un lugar, pero pues hoy está esta situación. Entonces, yo quiero que esto lo sigamos orando, que sigamos orando. Y miren, yo sé, voy a decir esto porque es una verdad. Yo sé que hay muchas personas que se vieron afectadas económicamente, muchas. De hecho, nosotros como iglesia hemos seguido apoyando a algunas personas, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, con despensas o con dinero. No hemos dejado de bendecir a otras personas, a pesar de que las finanzas cayeron fuertemente. Y claro, era de esperarse, decía, porque pues muchas personas se vieron afectadas en su trabajo porque vivían de salir cada día a trabajar. A la par de eso, también lo cierto es que la distancia pues afectó a que muchas personas que no perdieron el trabajo, pues no sabemos, ¿verdad? No sabemos nada de ellas, ni de un saludo, ni de su ofrenda. Así como hay personas que no han podido dar, hay personas que pudiendo dar no han dado. Y pues eso, desafortunadamente, con o sin pandemia, siempre es. Pero lo digo esto, pues haciendo un llamado a toda la iglesia para que seamos fieles en nuestras ofrendas y podamos dar ese paso en el momento en el que sea prudente hacerlo. Finalmente no vamos a poder regresar al lugar pequeño donde estábamos, vamos a tener que ir a otro lugar en la fecha que sea.
Yo les ruego, les pido por favor que sean fieles, puntuales con sus ofrendas para poder tener ahí lo necesario para ahora que regresemos. Si tú eres de los que no has podido dar, no te preocupes, por favor. Si tú perdiste tu trabajo, si te has visto necesidad, no te preocupes, por favor. Dios no nos pide que demos de lo que no nos da Él. Pero si tú eres una persona que ha sido sostenida por el Señor, que has estado trabajando, que has tenido ingresos y no has estado ofrendando, te ruego, por favor, si eres parte de la iglesia, que seas fiel en tus ofrendas. Si hay alguien en el mundo entero, ¿verdad?, en todos los países donde nos ven, que quiera sembrar una ofrenda única o constante en Río de Agua Viva, yo como pastor estoy a la orden para poder platicar con ustedes, para poder darles cualquier dato y que sepan ustedes, tengan la confianza de que si van a ofrendar algo, su ofrenda va a ser una semilla que se va a usar de manera correcta para el extendimiento del reino de Dios, al menos aquí en la Ciudad de México como base y en todo lo que nos permita hacer Dios a través de los medios de comunicación. Así que muchas gracias por su atención y pues vamos adelante, por favor, en esta temporada 5 de la serie Las dos simientes y entramos ya a la temporada 5 con el tema como en los días de Noé. Déjenme poner nada más acá la grabación para el podcast y dar la bienvenida también. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en nuestro podcast Río de Agua Viva. Bienvenidos a esta quinta temporada de la serie Las dos simientes como en los días de Noé. Esta es la quinta temporada. Y antes de orar, vimos la semana pasada que Jesús motivó a una conversación que él quería dar sobre una enseñanza importantísima, básica en la doctrina cristiana, que es sobre los últimos días. Él nos dijo, no les diré cuándo, ¿verdad? No les diré ni el día ni la hora en que vendré y en que será el fin, pero sí les voy a dar señales. Y vimos la semana pasada 10 señales, así a grosso modo, ¿no? Bueno, a partir una de las señales más importantes de las que vimos, pues, y que podríamos decir que incluye casi a todas las demás también, fue una que señaló al pasado para poder entender el futuro. Y particularmente en ese pasado se refirió a un pasado muy remoto. Se refirió precisamente al tiempo previo al diluvio, a la persona de Noé. Quiero ir dando aquí un dato interesante. Se refirió a Noé, no a su familia, no a sus hijos ni a sus nueras. Dijo, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, gracias a Dios que nos permite estar aquí con la ayuda y bendición de nuestro Padre y de su Espíritu, del Espíritu Santo. Vamos a comenzar a ver cómo fueron los días de Noé para estar muy atentos a lo que pasa en nuestro tiempo y poder mantenernos alertas. Ahora, yo les compartí la semana pasada, o hace 2 semanas, y aquí lo hemos platicado el equipo que todos los domingos estamos aquí, un equipo de 8 personas, que estamos muy sorprendidos de muchas cosas que hemos visto a lo largo de estos meses, que no nos explicamos y que la única forma de explicarnos es la resistencia espiritual de ese mundo espiritual que ya empezamos a ver, pero que necesitamos ver necesitamos ver no con los ojos físicos, sino con los ojos de nuestra fe, con los ojos espirituales. Hemos tenido mucha resistencia, desde aparatos que no sirven, internet que se cae, ha habido días en que todo se ha juntado, se han olvidado cosas, se han roto cuerdas, bueno, una cantidad ahí de cosas que, una muy interesante que cuando decimos, hoy viene un mensaje poderosísimo, pum, de pronto tenemos mucho menos gente que ve ese mensaje. Y entonces vemos que esa resistencia espiritual no solamente está aquí, sino también está operando en cada casa, en cada persona. Yo creo, de verdad, lo que dice la palabra de Dios, que tenemos victoria sobre todas esas fuerzas, a pesar de su resistencia. Y estoy seguro que con la ayuda del Espíritu Santo
su poder de parte nuestra, como dice su palabra, nada ni nadie nos podrá hacer frente y su palabra será predicada para salvación de muchas personas. Espero que sea el caso tuyo y el caso de tu familia y el caso de tus amigos. Yo te voy a pedir que uses estos mensajes para compartir el Evangelio de Jesucristo con toda persona que tú conozcas, familia, amigos, personas del trabajo, del negocio. Invítalos a ver, pero quédate ahí con ellos, explícales, guíalos a la cruz para que mueran a ellos y puedan vivir para siempre. Entonces, yendo ya al tema y para orar, vamos a ver qué guía nos da Dios, porque miren, cuando Dios me dio esta palabra, yo pensé en una cosa, y al meterme yo en mi oración y en mi estudio con Dios y preguntarle, ¿qué quieres tú?, me empezó a llevar por unos callejones intrincados, y hoy oramos, hicimos algo que no hacemos, a lo mejor tengo que confesarlo, esto será una confesión, no hemos hecho con regularidad, pero hoy oramos para que este mensaje, o de manera especial por este mensaje. Vamos a entrar a un terreno muy fuerte, ¿ok? Tal vez hoy no sea tan fuerte, pero créanme lo que es muy fuerte y está ligadito con el que sigue, el del próximo domingo. Yo sé que por eso hay una cantidad enorme de resistencia espiritual para que la menor cantidad de posibles escuchen y menos todavía entiendan este mensaje. Así que vamos a adentrarnos y yo te voy a pedir que te pongas de pie una vez más ahí en tu casa. Ponte de pie, haz el esfuerzo, no hagas esa cara. No hagas cara de ¡ay! Vamos, tenemos que hacerlo, tenemos que amar a Dios con el espíritu, con el alma, pero dice también con nuestras fuerzas. Así que ponte de pie ahí, cierra tus ojos y ahora yo no te voy a pedir que ores, sino déjame orar por ti. Y solamente te voy a pedir que si tú estás en total de acuerdo con lo que yo voy a orar por ti, al final tú digas, pero bien fuerte ahí en tu casa para ti, digas amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo en el nombre de Jesús a predicar tu palabra. Creo con todo mi corazón que tú has puesto este mensaje para tu iglesia el día de hoy, en México y a donde tú quieras llevar este mensaje. Yo sé que este mensaje, esta palabra, se está predicando en muchos lugares donde están siendo apercibidos por tu Espíritu Santo, donde tú estás despertando por tu Espíritu Santo para que estemos alertas, conociendo la verdad y que nadie nos engañe. Pero tú quieres llegar a lo profundo de nuestro corazón. Tú quieres ir hasta los rincones más oscuros de nuestro corazón y traer luz y traer libertad. Espíritu Santo, haz esta obra que es tuya, que nos dejas conocer a través de tu palabra en cada vida, desde los que estamos aquí comenzando conmigo, hasta cada persona que pueda escuchar este mensaje, que venga ese rompimiento, esa libertad, esa destrucción de las cadenas espirituales, esos velos que no nos han permitido entender y ver por años. Y Padre, que cuando tú llegues a lo profundo de nuestro corazón por medio de tu palabra, desarraigues la rebelión que se ha enraizado en nuestros corazones. Esta es una obra que solamente tú puedes hacer, que tienes el poder, el conocimiento y la capacidad de llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y liberarnos de toda rebelión. En el nombre de Jesús, me pongo en tus manos para que no sea nada de mi parte. Y si yo digo algo que no venga de tu corazón, Señor, que se olvide, que se tire a la basura. Pero lo que está en ti, en tu corazón, para tu iglesia, para los que van a venir a ser salvos, que entre y se quede ahí en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Ustedes dicen, amén. Fuerte, amén. Tomen sus lugares, por favor. Les decía que la semana pasada hice una introducción a la temporada 5. Ya vimos dónde
¿dónde fue que Jesús mencionó, explicando sobre los últimos días? Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, sobre los últimos tiempos, donde dijo Jesús, como en los días de Noé serán los días de mi venida y el final de todo. Bueno, hoy voy a hacer una introducción, otra introducción, pero ya a los días de Noé. Digamos que la semana pasada fue un cuadro general de dónde está integrado. Hoy vamos ya a introducirnos y vamos a tocar una parte de una hebra muy sensible en la vida de todos nosotros, y con la ayuda de Dios vamos a tener bendición, libertad y vida este día. Amén. Muy bien, ¿qué fue lo que motivó que Dios destruyera a toda la tierra? Bueno, no a la tierra, dice a todo ser viviente, a hombres, a animales y plantas. ¿Qué fue lo que motivó que Dios destruyera a todo? Bueno, con un diluvio, puedes anotarlo ahí, fue la maldad, pero no cualquier maldad. Ponle ahí, anótale, la maldad extrema. Así que de entrada ya tenemos una idea de lo que caracterizaba los días de Noé. Y no es difícil hacer la comparación con nuestros días cuando vemos todos los días por noticias, por televisión, por internet, por radio, por periódicos, el incremento de la maldad. Hay veces que no queremos escuchar, ¿verdad?, lo que sucede, queremos ser ciegos, pero necesitamos abrir nuestros ojos. Esta semana, precisamente, nuestra líder de servidora de niños nos compartía ahí a todos los papás sobre cosas que están pasando, cómo están siendo atacados los niños con cosas de extrema maldad. Y hoy vamos a entender mucho esto. Vamos a Génesis 6, capítulo 1, donde está precisamente esto que yo les estoy diciendo. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Esto ya lo estudiamos, ya ahora tú sabes de qué se trata. Y si hay alguien que no ha visto los mensajes anteriores, yo le invito a que vea todas las temporadas anteriores de la serie Las Dos Simientes. Se remonta por allá de abril para que estén bien entendidos de todo lo que estamos hablando. Versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, y ahí se reduce esos años que veíamos que vivían 500, 700, 800, 900, los reduce Dios a 120 años. Es lo más que puede vivir un ser humano por voluntad de Dios. Yo tengo la promesa de que viviré por ahí de ese tiempo, así que lo creo con todo mi corazón y vivo cada día de acuerdo a esa promesa. Había gigantes en la tierra, dice, ya estudiamos, en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ya sabemos quiénes son los hijos de Dios, los gigantes, y les engendraron hijos. Entonces, parte de esta gran maldad se estaba expresando precisamente en la inmoralidad sexual, en toda esa degeneración y depravación de combinaciones genéticas, e inmoralidad sexual entre seres espirituales, seres humanos, seres animales también. Y luego dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ya también lo vimos, los Giborim. Versículo 5, aquí es donde nos vamos a centrar o a tomar de punto de partida. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Quiero que noten, por favor, que aunque había habido participación satánica, la palabra establece la responsabilidad de los hombres, de los seres humanos. En primera, porque participaron de las fuerzas espirituales malignas, o sea, no fueron violentados, no fue que los hayan violado, sino que participaron voluntariamente de esas fuerzas espirituales malignas. Por lo tanto, sus corazones se degeneraron a tal grado que dice acá que todo pensamiento, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La alteración y la destrucción de la simiente humana a partir de esas mezclas genéticas para el objetivo destruir la simiente de la mujer, para que no naciera Jesucristo, para deformar al ser humano, fue el punto máximo de la maldad.
Pero dice ahí que la maldad era mucha. Esa palabra mucha es en exceso. Por eso les digo, es maldad en exceso. Y cuando tú lees ahí de continuo, es literalmente todos los días, a toda hora, las personas, todos los días, a toda hora, pensaban solamente lo malo. ¿Sí? Pensaban solamente lo malo. Yo no sé, esto es un ejemplo de muchos, ¿eh? Yo no sé cómo vean ustedes, por ejemplo, acá tengo a un papá joven con una niñita, se llama Daniel, con su hijita, su esposa Jos. ¿Cómo verían que ustedes hablaran con groserías a Noemí? Que le hablaran como, no ofendiéndolas, sino como parte del día a día, que hablaran con groserías. ¿Cómo te parecería? Y que ella les hablara con groserías. ¿Cómo te sentirías, mi querida Jos? Bueno, pero hoy en muchos lugares, en muchos hogares, se hablan así. O sea, los papás les hablan con groserías a sus hijos y los hijos les hablan con groserías a sus padres. Como si fueran sus cuates, ¿no? Y ni entre cuates. Yo me acuerdo todavía cuando estaba en la primaria, que hablar entre groserías entre niños, pues era más o menos por ahí, pero entre niñas no. Hoy, bueno, desde hace cuántos años, las niñas de primaria, de secundaria, y es normal, ¿no? Y ahora es entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. Yo no lo puedo concebir, pero es una realidad. La maldad va creciendo y ese es un ejemplo de muchísimos. O sea, ahora todos los días y en la televisión se va estandarizando, todos hablan con groserías, ¿verdad? Todo el tiempo, a todas horas. Entonces va incrementándose la maldad. Entonces ya desde ahorita podemos ver que en nuestros días ya hay muchos detalles o muchas cosas que se parecen a esa extrema maldad de los días de Noé, pero yo quiero llevarte con mucha calma en todos estos mensajes. La palabra maldad que tú ves ahí se refiere a una maldad de amplio espectro. Ajá. Es todo tipo de maldad, tanto en planes como en ideas, como en palabras, como en pensamientos, en acciones, todo tipo de maldad. Pero ¿cómo llegaron a ese punto extremo de llegar a tener ese nivel de inmoralidad todos los días, a todas horas, en las calles y en las casas y por todos lados? No fue de un día para otro. Y también te pregunto esto, a ver, piénsenle acá, yo quiero que muevan su imaginación, su mente allá en casa y acá. ¿Cómo se imaginan esos días de extrema maldad? O sea, ¿cómo se imaginan la vida en los tiempos y en las calles y en las tierras donde habitó Noé? ¿Qué imagen tienen en su mente o qué podrían tener en su mente de cómo vivían? Ya decíamos, ¿no? Bueno, mejor pensamos que traían túnicas y chanclitas y todo esto, pero quiero que podamos imaginarnos o poner en nuestra mente un dibujo más cercano a lo que realmente era. Y te voy a ayudar. De entrada quiero que tengas esto en mente. Que cuando hablamos de los días de Noé, estamos hablando de una sociedad civilizada, entre comillas, pero ellos se consideran civilizados. Era una sociedad moderna, para su tiempo, obviamente, y también era una sociedad avanzada. Oigan, estaban gobernados ni más ni menos que por seres híbridos, que tenían conocimiento celestial. Tenían conocimiento. ¿Se acuerdan qué fue lo que Dios dijo que no comieran? Conocimiento de bien y del mal. Ajá. Conocimiento, ciencia. La ciencia ha existido desde siempre. La ciencia ha estado desde el Edén. ¿Ok? No tenían acceso a ella, pero ha estado desde el Edén. Entonces, quiero que noten, quiero que vean, por favor, o cambien un poquito su imaginación. Porque los días de Noé eran días donde ellos se consideraban civilizados, avanzados, modernos, ajá. Y todo esto dentro de un entorno de abundancia. Todo esto se los voy a ir mostrando no solamente hoy, sino también en los siguientes mensajes. Abundancia.
Vamos, en otras palabras, yo lo que quiero decir es que se quiten de la mente la idea de que eran salvajes persiguiéndose desnudos ahí por la selva, ¿verdad? O por los desiertos. No. Piensa en la capital de cualquier país. Si has tenido la oportunidad de viajar y has ido a diferentes capitales del mundo, te vas a dar cuenta que todas son muy parecidas, aun si el idioma es completamente distinto. Y entonces, si tú pones la imagen de esta Ciudad de México, tendrás una imagen más avanzada de lo que se vivía en los días de Noé. Era una gran urbe, había grandes urbes donde había de todo en abundancia, donde había bueno y donde había malo, pero lo malo iba avanzando. Y aquí necesito explicar algo, porque muchas veces la gente, a ustedes se les han acercado, ustedes también, o ustedes mismos se han hecho la pregunta de por qué Dios permite tanta maldad. Y hoy vas a tener una respuesta bastante clara para que tú tengas satisfacción a esta respuesta y también puedas dar una respuesta a quien te pregunte. Sin duda alguna, la maldad está presente, ha estado presente en todas las etapas de la historia, y no solo eso, va en aumento, ¿verdad? En cada etapa. Pero para poder entender bien nuestra vida, la vida que tenemos, lo que tenemos delante, debemos también entender que en la vida pues hay mal, pero también hay bien. O sea, no todo es malo y no todo es bueno. Entonces, amigos, tenemos que considerar ambas verdades, ambas realidades. De otra manera, nosotros podremos dar una impresión parcial de la situación que se vive. Yo les he dicho desde hace algunos años que todo se va a poner de mal en peor, sí, pero a su iglesia, ¿ok? Entonces, hay malo y hay bueno, y hay mal creciente. Quiero que anoten esto, por favor. Hay mal creciente, pero también hay bien creciente. ¿Ok? Entonces miren, esto es muy importante para todos ustedes. Se los digo como parte del mensaje y también para que ustedes lo puedan dar a quien les pregunte. Si yo solamente hablara de lo bueno, si solamente les predicara lo bueno, entonces estaría dándole a la gente una falsa idea de optimismo o estaría sembrando un optimismo falso. Y esa idea de optimismo se va a destrozar muy pronto cuando ustedes se enfrenten a la realidad que estamos viviendo, donde no hay cosas buenas, nada más. Ese es el caso de los predicadores de la prosperidad, que todo es bueno, todo va a ser bueno. Ahora, si solo habláramos de lo malo, si yo solamente te predicara todo lo malo que va a pasar, entonces yo dejaría en ustedes sembrada una idea falsa de desesperanza. O sea que no hay esperanza, ¿eh? Y los va a mantener temerosos, angustiados, culpables y derrotados. Pero sería falso ese mensaje. Entonces, ¿la Biblia nos enseña que las cosas van a ir de mal en peor? Sí, ¿verdad? Pero no nada más eso. Ahí es donde quiero que pongas la anotación hoy. O sea, la Biblia no solamente nos enseña que las cosas van a ir de mal en peor. La Biblia nos enseña que todo lo malo será más malo y que todo lo bueno se hará mejor. Te lo voy a decir otra vez. La Biblia nos enseña que todo lo malo será más malo, pero también nos enseña que todo lo bueno será mejor. Yo les he dado este texto desde hace muchos años y sigue vigente y más presente que nunca. Isaías 61. Mira cómo aquí está lo que te estoy predicando. Por medio del profeta Isaías, o uno de sus estudiantes, el Espíritu Santo dice a la iglesia, le dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ve, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Ahí está lo malo, mas a ti amanecerá Jehová, y sobre ti será visto su gloria. Mientras la oscuridad se va haciendo más densa, la luz se va haciendo más brillante. Mientras las tinieblas cubren la tierra, a ti y a mí nos amanece la luz del Señor. Por lo menos, exacto, eso, bien. Ahora, dicho esto, quiero que recuerdes, por favor, la parábola del trigo y la cizaña que ya vimos en una de las temporadas.
esa que predicó Jesús en Mateo 13, particularmente cuando habla de que la cizaña crece junto con el trigo. Dice ahí que el campo es el mundo, que el trigo somos los hijos de Dios y que la cizaña son la simiente de la serpiente, los hijos del diablo. Pero como les enseñé acá incluso en imagen, la cizaña es una planta muy parecida al trigo. La diferencia, lo único en que tú puedes diferenciar a la cizaña del trigo es por su fruto. La cizaña no da fruto, o si acaso da fruto, ¿se acuerdan cómo era su fruto? Tóxico. El trigo da fruto bueno. La cizaña no da fruto o no da fruto bueno. Entonces, no es otra cosa, el factor de diferencia entre el trigo y la cizaña, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, no es tu profesión, no es tu dinero, no es cuánto el tipo de negocio que tengas, en qué trabajes. No va a marcar diferencia si te casaste, si tuviste hijos o no te casaste y no tuviste hijos. O sea, en otras palabras, lo que marca la diferencia entre el trigo y la cizaña no es una sola de las cosas por la que la mayoría de la gente se anda preocupando todos los días. Todas esas cosas que la gente le dedica todo el tiempo de su día, de su semana, de su mes, de su año, todas esas cosas no van a marcar la diferencia entre que seas trigo o seas cizaña. Lo único que va a marcar la diferencia es el fruto. El fruto que des. Y ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tu profesión, ni tu negocio, ni tu matrimonio son frutos. Quítalo, nada de eso es fruto. Si eres un buen papá, bien, siervo inútil. Tienes que ser un buen papá. ¿Eres un buen hijo? Bien, siervo inútil. Eso es lo que tienes que ser. Pero eso no es fruto. ¿Ok? Eso no es fruto. Y te voy a decir que es fruto. Ahora, dice ahí en Mateo 13, solamente estoy recordando, dice ahí en Mateo 13 que Dios dijo que nadie arranque la cizaña. Nadie puede arrancar la cizaña sino solamente sus ángeles. Ahora quiero confesarte, pero quiero que me entiendas. Aquí vas a tener una base bíblica para todos aquellos que acusan a los pastores. Debo confesarte que como pastores, yo creo que hablo por muchos, bueno, voy a hablar por mí si tú quieres. Como pastor, muchas veces me han dado ganas de yo arrancar la cizaña. De decirle, te me vas de acá, fuera. Es más, ha habido gente que me lo ha dicho. ¿Por qué está ahí esa persona? ¿Por qué no la quitas? ¿Por qué no la sacas? Familiares, amigos, hermanos de la iglesia bien intencionados. A mí me dan unas ganas de arrancar la cizaña, pero ¿qué crees? No se me dio la autoridad de arrancar la cizaña. Ni la autoridad, ni el poder, nada. Dijo ahí en Mateo 13, no arranquen la cizaña. Ahora puedes tener la enseñanza y la claridad de por qué los pastores no tenemos ni el poder ni la autoridad de sacar a nadie. Por eso yo nunca he sacado a nadie de la iglesia. No tenemos la autoridad de condenar a nadie. ¿Ok? Ahí ya lo sabes, yo no he echado a nadie, yo no tengo esa autoridad. Solamente se le encargó a los ángeles al fin del tiempo. Cada quien decide si es trigo o cizaña, pero no es de intención, es de hechos. Son tus frutos. Tienes oportunidad de dar el fruto correcto mientras no llegue el tiempo final. Ahora, ojo con esto, por favor. Todo esto tiene que ver con los días de Noé, y con muchas más cosas de los días de Noé. En la agricultura, ojo con esto, en la agricultura vemos que las mismas condiciones climáticas que hacen crecer al trigo, las mismas condiciones climáticas hacen crecer a la cizaña.
Vemos en el mundo real, en el mundo, pues no real, porque todo es real, en el mundo físico, que las mismas condiciones climáticas que hacen que el trigo madure, hacen que la cizaña madure. Parece que les estoy hablando, más bien parece que se acaban dormidos con los ojos abiertos. ¿Anotaste eso? La cizaña puede madurar. O sea, vamos a encontrar cizaña madura. Y conforme ha ido pasando el tiempo de esta vida, hoy estamos alcanzando todos en el mundo y todos en las iglesias cristianas y en la iglesia de Cristo, estamos alcanzando un nivel de madurez que viene en progreso de todos los años atrás. Es decir, la iglesia de Cristo está madurando, pero la cizaña también está madurando. ¿Cuáles son las condiciones climáticas para que el trigo y la cizaña crezcan? El sol, la lluvia, pero ¿cuáles son las condiciones en el clima espiritual que hacen que tanto trigo como cizaña crezcan? Anótale por favor ahí. Ese clima se llama permisibilidad. Anótale. Permisibilidad. Y aquí ya estamos entrando en terrenos sensibles. Eso es lo que preguntan todas las personas. ¿Por qué Dios permite lo malo? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Ahora, no es que permita la maldad solamente. Es que Dios está permitiendo que todo vaya avanzando en esta vida. Es como si tú dijeras, hay gente, ¿no?, que le choca el sol. ¡Ay, ¿por qué el sol? Pues Dios permite que salga el sol. Y hay gente que le choca la lluvia, ¿no? ¡Ay, en los días lluviosos, qué horribles son! Y Dios permite que salga la lluvia. Dios permite que todo vaya avanzando. Pon atención. Él está permitiendo que muchas cosas se permitan en el mundo. Te lo voy a decir otra vez, redundando a propósito. Él está permitiendo que muchas cosas se permitan en el mundo, pero también dentro de las iglesias. Por ejemplo, hace no muchos años, nadie hubiera permitido alguna expresión de inmoralidad como el homosexualismo. Por eso se decía que estaban en el closet, ¿verdad? Hoy no solamente se permite, sino se aplaude y se reconoce como virtud que alguien se pare frente a un público y les diga, reconozco, hoy quiero salir, hoy quiero ser libre, ya saben los términos en los que lo ponen. Y entonces cuando dicen soy homosexual y lo he sido toda mi vida, todo el mundo le aplaude. Eso lo vemos en el mundo. Cuando hace no mucho tiempo, eso era muy mal visto. Ahora, en las iglesias, yo me acuerdo de esto, yo nací en una iglesia cristiana así, no se permitía ni siquiera levantar una mano para expresar adoración a Dios. Hoy en día hay fiestas de música electrónica dentro de los templos. Claro, música electrónica cristiana, dicen, ¿verdad? Pero hay fiestas de música electrónica. Ahora yo entiendo y quiero que entendamos esto juntos. Dios te está permitiendo que decidas. Dios está permitiendo que decidas lo que tú quieras. Y de esas decisiones y acciones dependerá si creces como cizaña o si creces como trigo. Anótale. Esto lo deberías de anotar así y enmarcarlo grandote. Y preguntarte, ¿cómo voy a aprovechar este clima de permisibilidad? ¿Cómo voy a aprovechar este clima de mi permisibilidad? Hoy es permitido tener preferencias sexuales de todo tipo. ¿Qué vas a elegir tú? Puedes tener alcohol en tu casa. Dios no te va a decir nada. Es tu decisión. Tú eliges. Ahora mira esto. Vamos caminando de a poquito, pero vamos hacia el fondo. Apocalipsis 22:7. Mira.
Este es el último capítulo de la Biblia, del Apocalipsis. Estamos a versículos de cerrar la Biblia aquí. Y Jesucristo dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que hace caso, el que elige dentro de ese entorno de permisibilidad, porque Dios te permite ser malo o Dios te permite ser bueno. Dios te va a permitir abrir su palabra o Dios te va a permitir abrir una página pornográfica. No te va a decir absolutamente nada. Dice acá, pero es bienaventurado el que elige guardar las palabras de este libro. Entonces Jesús está, fíjate, quiero que notes por favor que fue Jesús el que dijo, vengo pronto, pronto. ¿Por qué? Porque para él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que pronto él podría estar viniendo en el tercer día para él o en el segundo. ¿Ok? Y entonces dice que esta palabra pronto tiene dos significados. Breve, en breve, para él es en poco tiempo, pero también súbitamente. Y te voy a decir, no vendrá sin aviso, porque él lo está anunciando desde entonces. Ahora quiero que veas Apocalipsis 22, me parece que es el 10, creo que ahí me equivoqué. No, es que luego está el 11. Creo que es el 10 y ahí dice 1. Creo que me falló. Chéquenme por favor si es el 10, 22, 10. Pero sigo leyendo. Vean acá. Ahorita les damos el número. Dice, y me dijo, está describiendo Juan y dice, Jesús me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Déjalo abierto. El que es injusto, aquí ve esto, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es el 10 y 11, 22, 10 y 11. Gracias. ¿Escuchaste? Mira, primero dice, no selles este libro. Un día le dijo a Daniel, que ya lo vimos, sella el libro. Porque ustedes, esto no es para ti, Daniel. Sella la profecía. ¿Qué quiere decir sellar la profecía? Que nadie la entienda. Porque después será abierta. Y acá dice, no cierres el libro, déjalo abierto. ¿Qué quiere decir que no selles el libro? Habrá gente que va a entender la profecía espiritualmente. Ahora mira por qué Dios permite. ¿Él permite la maldad? ¿Él permite la maldad? Sí. Pero no motiva la maldad. ¿Por qué la permite? Porque deja que cada quien tome su decisión diariamente. Y ahí dice, si tú eres injusto, síguelo siendo. No hay problema. Es Dios el que te está hablando, ¿eh? Es palabra de Dios. ¿Tú quieres seguir siendo un borracho? Adelante. ¿Quieres seguir siendo inmoral? ¿Quieres seguir siendo un adúltero? Síguele. Todavía tienes tiempo, de ser inmoral. ¿Quieres seguir siendo un mentiroso? Sigue siendo un mentiroso. ¿Ok? Adelante, dice Dios. Pero también dice, el que es justo, siga adelante. Siga buscando la justicia y ser santo día a día. Entonces, Dios no solo permite lo malo, Dios permite lo malo, pero también permite lo bueno. Pero esto tiene un acento muy importante. El que es injusto, o sea, el que no busca a Dios, el que no lee su palabra, el que no dispone su corazón a obedecer su palabra, anótale ahí, va a seguir siendo injusto más y más y más y más. No hay puntos medios, amigos. Si tú no estás siguiendo a Dios, cada día se te va a hacer más difícil encontrar tiempo para Él. Cada día se te va a hacer más difícil abrir su palabra. Cada día se te va a hacer más difícil hacer su voluntad. Cada día se te va a hacer más difícil orar. Va en progreso. Ajá. Ahí está ese acento. La maldad va creciendo no solo en el mundo,
sino también en tu corazón. Pero lo mismo pasará con los que buscamos la justicia y la santidad. Iremos siendo más purificados, iremos buscando más y más la santidad. Será en progreso. No hay puntos medios. Tal vez en un momento te parezca como que hay puntos medios, pero el tiempo y el crecimiento y la maduración irá mostrando que en realidad eres trigo o cizaña. Y mira, insisto en esto del punto medio, porque esto es uno de los problemas el día de hoy de la humanidad, que no quiere tomar una posición. Esto es uno de los problemas de la iglesia, ese es uno de tus problemas, que no quieres tomar una posición. ¿Sabes por qué? Porque tomar una posición te trae responsabilidad. ¿Me escuchaste? Tomar una posición trae responsabilidad y la gente quiere permanecer escondida. La gente no quiere que la vean, que la reten, que la desafíen. Prefieren no pronunciarse. Hace poco hice un ejercicio en la iglesia. Hice una encuesta. Y la hice a propósito. Como la hice. Sí necesitaba saber algo. 100 personas o 100 familias o 100 contactos, como ustedes quieran. Hice la pregunta, respondieron 7 de 100. Claro, ay, es que no vi, es que no supe, es que no sé, pero no se pronunciaron. Y yo les puse por ahí, si nadie responde es no. Obviamente esos 93 contactos, no todos eran un no, y menos un no responsable. Simplemente no se pronuncian. Ajá. Dan las cosas por sentado, no creen que sea importante su voz, o no quieren tomar una posición. 7 de 100. Yo dije, caray, me siento como en los días de Noé, 7 ellos y yo 8. Si esto fuera quien entra al arca, igualito que en los días de Noé. 7 personas respondieron. Y olvídate tú de las encuestas. Esta es una realidad delante de Dios. Es una estadística bíblica que la menor cantidad de personas, y ahí tienes a Noé, 8 personas entraron al arca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque la gente prefiere pasar desapercibida. La gente prefiere quedarse sentada, no tomar posición. Pero eso no sucede con Dios. No hay tercera opción. O eres de los injustos que va a ir siendo injusto cada vez más, o eres de los justos que van a ir buscando la justicia cada vez más. Y por justicia me refiero a santidad. ¿Por qué Dios permite la maldad? Bueno, ya te di una respuesta. Porque da tiempo para que cada quien decida de qué lado estar. Estamos en un tiempo de permisibilidad tremenda, tremenda. O sea, cada vez esta permisibilidad es más grande y Dios está permitiendo que haya esa permisibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque nos toca decidir, y si tú no respondes, como en esa encuesta que hice, tu respuesta va a ser negativa, va a estar del lado negativo. O sea, si tú prefieres callarte y que no responderle a Dios, va a ser un no. Pero hay algo más todavía, y esto va a estar tremendo. Génesis 15:15. No te voy a dar el contexto, solamente quiero que veas esta verdad que está aquí. Es Abraham el que está aquí en esta escena. Y le dice a Abraham, dice, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Le está hablando a Abraham. Ahora fíjate lo que dice el 16. Y en la 4ª generación volverán acá. Le está hablando a Abraham y a su familia. Porque hasta la 4ª generación, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Esto es impresionante, mis queridos. Esta es una revelación impresionante. Dios está diciendo, yo me voy a encargar de los amorreos. Pero todavía no. ¿Por qué? Porque su maldad no ha llegado al límite. Esto quiere decir que Dios está permitiendo la maldad, pero Él ya tiene un límite. Él ya sabe cuál es el colmo de la maldad, así como en tiempos de Noé.
Y hay personas que están viviendo su maldad pensando, y hay cristianos que están viviendo su maldad creyendo que no pasa nada, que no va a pasar nada porque no ha pasado nada, pero es que todavía no llegan al límite de su maldad. Entonces es Dios quien se encarga de la cosecha. Él sabe cuándo está completa la cosecha, tanto de trigo como de cizaña. Y una vez que llegue al colmo, que ni tú ni yo sabemos cuál es el límite, el límite de lo que Dios te está permitiendo a ti y de lo que le está permitiendo a la humanidad, entonces ese día entrará en acción. Cuando dice acá en este texto que aún no ha llegado al colmo, esa palabra colmo quiere decir entero o exacto. Entonces Dios tiene un depósito para la maldad humana y para tu vida exacto. Cuando la maldad de toda esta humanidad que somos nosotros lleguemos a completar el nivel exacto, el límite que Él estableció, Él va a recoger todo y entonces va a ser el fin final. No como con Noé, que después siguió la humanidad, aquí ya va a ser el final. Ahora, pero eso fue lo que pasó en los días de Noé, que llegaron al límite, llegaron al colmo. ¿Sí? Se cubrió todo el depósito de maldad. Y eso es lo que va a pasar con la maldad que está creciendo día a día. ¿Cómo está creciendo la maldad hoy? ¿A qué velocidad? Está creciendo exponencialmente a una velocidad tremenda. Pero entendamos, lo que hoy vivimos no fue de la noche a la mañana, como tampoco lo que sucedió con Noé. La extrema maldad a la que llegó la humanidad en tiempos de Noé tuvo un origen. Y es importante que lo conozcamos porque es el mismo origen para la maldad del día de hoy. Tú puedes poner ahí, lo que provocó el límite de maldad en tiempos de Noé es lo mismo que está provocando el límite de maldad en estos tiempos. ¿Dónde comenzó toda la maldad que llegó al exceso? Anótale, comenzó en el cielo. El primer pecado, fíjate nada más, Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero hubo un momento en que la voluntad de Dios no se hizo en el cielo antes de que existiera la tierra. Todo lo que vamos a ver se centra en una palabra que es lo que hoy estás teniendo acá como título, rebelión. Hemos aprendido acerca de los seres espirituales. Ahí hay toda una temporada de los ángeles, serafines, querubines. Y hoy sabemos que entre todos ellos había uno que sobresalía. Vamos a ver Isaías 14:12. Dice acá, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Fíjate cómo Dios conoce los pensamientos aún del corazón de los seres espirituales. Él conoce los pensamientos de tu corazón. ¿Qué decía este ser, este lucero, en su corazón? Decía, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios, los ángeles se refiere, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Cuál es ese monte del testimonio? La silla presidencial, la silla del trono de Dios, a los lados del norte. Y ahora fíjate el 14, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es muy interesante que este nombre que se traduce por lucero, en el hebreo es la palabra Heilel, Heilel con J, Heilel. ¿Por qué digo que es muy interesante? Porque este nombre también tiene la raíz que traduce a alabanza, a la palabra aleluya, a la palabra gloria. O sea que el nombre lucero quiere decir alabanza, tiene una connotación de alabanza, pero también tiene su lado aterrador en el tema de la alabanza. Y esto es uno de los puntos que vamos a ver en los días de Noé, una de estas características, la música y la alabanza. Pero eso lo veremos en otro mensaje. Bueno, este lucero tenía un encargo importante en la adoración celestial. Pero noten lo que había en su corazón. A ver, todos por favor allá en casa y aquí digan por favor, lo que había en su corazón era subir. Subir. Una tercera vez, subir. Bien. Él dijo, subiré al cielo, sobre las alturas para ser como Dios. Quiero que veas el contraste
con nuestro Rey y Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Saltamos de Isaías a Filipenses, Antiguo a Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 5. Fíjate lo que dice Pablo acá. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? Sentir, pensamientos del corazón, sentir, lo que está ahí adentro. Él sabe, Dios sabe lo que hay dentro de tu corazón, Dios sabe cuál es tu sentir. El cual siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué contraste tan impresionante! Mientras que Jesucristo no se aferró a ser Dios, Lucero quiso ser Dios. Jesucristo descendió, Lucero quiso subir. Jesucristo se despojó a sí mismo, Lucero se coronó a sí mismo. Jesucristo se humilló, Lucero se exaltó. Ahí empiezas a ver de quién eres hijo. Veamos otro ángulo de esta escena. Ezequiel 28. Estoy orando a Dios para ver si me permite darles un estudio exhaustivo sobre los demonios que están sobre las naciones. Porque aquí en Ezequiel 28 habla de esto. Ahí está compuesto de dos partes, Ezequiel capítulo 28. La primera parte está compuesta, las dos son lamentaciones, son declaraciones de calamidad. Pero la primera parte habla del príncipe de Tiro. Y claramente tú puedes leer que es un ser humano. Se sentía Dios, pero era un ser humano. La segunda parte, que también es una declaración de calamidad, es evidente que ya no es un ser humano, sino un ser espiritual. Lo mismo pasa en Isaías, algo similar. 14. Ahora, aquí nos empieza a mostrar algo de la realidad espiritual. Ya conocemos mucho de los ángeles. Ahora, tenemos a un gobernante humano. Si tú ves Ezequiel 28, vas a ver primero a un ser humano, gobernante, de los más importantes. Pero también vas a ver que detrás de él hay una potestad espiritual que es quien en realidad mueve los hilos de todo lo que sucede en ese gobierno. Estoy orando a Dios para ver si nos da oportunidad de esto, porque vamos a entender mucho de lo que sucede en la política, en la geopolítica, entre los gobernantes y los seres espirituales. Esperemos en Dios, oren conmigo para que Dios nos dé ese tiempo. Ahora ve Ezequiel 28:14. Aquí ya es parte, de la segunda escena, que empieza en el versículo 12. Y ya no le dice a un ser humano querubín, porque ya sabemos que es un querubín, ya lo vimos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y ojo acá, perfecto eras, Dios lo hizo perfecto, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Ay, ay, ay. A ese que quiere ser Dios, le dice, eres creado, yo te creé. ¿Y cómo te creé? Bueno, perfecto, en todos tus caminos, hasta que se halló en ti Evel, maldad. Tienes frente a ti el origen de la maldad. ¿Dónde se originó la maldad? En el cielo. El pecado, el primer pecado. Y ahora sabes cuál fue el primer pecado del cual se derivan todos los demás pecados. Di conmigo, el primer pecado fue orgullo y rebelión. Es lo mismo. Quiero que me lo entiendas. Mira, cuando acá dice perfecto eras en todos tus caminos, la palabra camino quiere decir asunto, pero también quiere decir calzada, carrera, la forma de conducirse, su conducta. Él en todos sus asuntos actuaba, se conducía perfectamente bien. Era bueno en todo el curso de su vida y en todo su accionar, este ser. Entonces le dice, tú fuiste creado, no eres Dios.
Y entonces le dice hasta que se halló en ti Ebel. Ebel. Así como suena. E, B de vaca, E, L. Quiere decir, es diferente a la palabra de Génesis 6. Aquella es mucho más específico y acentuado. Allá era muy general. Esta palabra Ebel significa mal moral. Todo tipo de maldad, de mal, o sea, una distorsión moral. Significa concretamente impío, inicuo, iniquidad, injusticia, maldad. Ahora, viene de la raíz abal, que quiere decir distorsionarse en lo moral. Y cuando hablamos de distorsionarse en lo moral, estamos hablando de distorsionarse en la parte íntima de la persona. Todo esto que les acabo de decir lo puedes englobar en la palabra rebelión. Estamos hablando de todo tipo de maldad, de toda expresión de maldad, al máximo por una sola razón. ¿Saben cuál es? Ser Dios. Ser Dios. Mira, versículo 18. Sé con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, Dios, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Yo no lo subrayé acá, pero subraya sobre la tierra. Anótale ahí, ponle una anotación. Bueno, esta maldad e iniquidad, Ebel, provocó un comercio en el cielo. Esa palabra contrataciones también quiere decir comercio y tienen dos sentidos. Amigos, todos sabemos que los negocios en el mundo, si no todos, yo creo que no son todos, pero muchos están llenos de corrupción, ¿sí o no? Todo el mundo quiere llevarse la mejor parte y están dispuestos a hacer lo que sea para ganar y ganarle al otro. Pero esa palabra, contrataciones, en el hebreo también se usa en Proverbios para hablar del chisme. Así que como un negociante va de aquí para allá vendiendo su mercancía, el chismoso va de aquí para allá queriendo que le compren algo. Por eso es muy posible que el lucero haya andado por el cielo hablando con los ángeles. Oye, eres un gran ángel. Lo tienes todo, ve nada más. ¿Qué virtudes tan grandes tienes? Pero no te están valorando. No te están valorando, caray. No te están dando tu lugar. Y obviamente, puedes ver ahí a este lucero, todavía no caía, a este lucero diciendo, si yo estuviera a cargo, sin duda te daría el lugar que te mereces. Claro, esta es una imaginación mía si quieres, pero te estoy dando cómo desarrollo mi imaginación de lo que pudo haber pasado en el cielo con textos bíblicos. Por los registros que tenemos en la Biblia, puedes estar seguro que el lucero socavó la lealtad de la tercera parte de los ángeles del cielo. Billones, trillones de ángeles. Así que cada vez que tú veas a una persona hablando detrás de otra persona, más si es una autoridad, socavando la lealtad de esa persona que esa persona tiene, cuidado. Ahí hay un espíritu satánico, demoníaco operando. Otra vez, el primer pecado fue el orgullo. Y el orgullo produjo rebelión. Rebelión que continúa hasta hoy. Entonces, el primer pecado sucedió en el cielo y no fue el adulterio, no fue la borrachera, no fue la fornicación, ni ningún vicio. Fue el orgullo que produjo rebelión. De ahí viene todo. Muchas personas que van a la iglesia nunca van a fumar. Nunca se van a emborrachar. Hay personas que nunca se van a emborrachar. Hay personas que tienen vidas
sociales, nunca van a decir una mala palabra, nunca van a cometer adulterio. Pero esas personas, por lo regular, son seducidas por el orgullo. ¿Qué es peor? ¿El adulterio o el orgullo? El que tú quieras. Ahora fíjate, por favor, te había dicho que pusieras que subrayaras ahí en el capítulo 28, versículo 18, en la parte final, cuando Dios le dice a Lucero, y te puse en cenizas sobre la tierra. Esas palabras no están escritas nada más porque sí. Lucero fue lanzado del cielo, se convierte en Satanás, que es adversario, el contrario, y fue echado a la tierra. Ahora vamos a entender bien qué significó que fuera echado a la tierra. En alguna de estas temporadas anteriores les enseñé que la Biblia habla de cielos desde Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos, plural, y la singular. Y siempre habla de cielos, porque no hay un cielo, hay varios cielos. ¿Ok? Sabemos claramente, está dicho con toda claridad, que hay un tercer cielo. Yo les había dicho que hay como 10 cielos. Bueno, quiero que pensemos en el tercer cielo como en un sentido vertical, niveles. Y cuando lleguemos a hablar de los demás cielos, quiero que piensen en sentido horizontal, como áreas que están en esos 3 niveles del cielo. Entonces, si hay un tercer cielo, ¿sí?, quiere decir que hay un segundo y hay un primer cielo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y muchos eruditos estudiosos de la palabra creen que él está hablando de sí mismo, nada más para que no se oiga muy acá, él habló como en tercera persona, y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, tercer cielo, sabemos que es donde se encuentra Dios. ¿Ok? ¿Qué pasa con los otros dos? Bueno, uno de los cielos es el que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Este cielo. ¿Ok? Pero este cielo no lo pongas allá donde están las nubes. Ponlo desde aquí. Desde donde pisas hasta donde alcanzas a ver las nubes. El segundo cielo, obviamente, debe de estar entre el tercero y el primero. Ese ya no lo alcanzamos a ver, pero sí sabemos que ahí es donde se genera mucho de la actividad espiritual, tanto buena como mala. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien, sigo adelante. ¿Ven cómo nos sirve toda esa serie de los ángeles? Bueno, ahora, quiero hablarte del nivel superior satánico. O sea, cuando Dios sacó del cielo, lo echó del tercer cielo y lo puso por cenizas en la tierra. Y hay autoridad y poder que se le dio a Satanás en esos 2 cielos que están debajo. Te voy a hablar primeramente del nivel superior de esta área satánica, el nivel superior satánico, que sería el segundo cielo. En Daniel capítulo 10 vamos a ver esto, este sería el nivel superior. Te voy a dar rápido en 2 frases el contexto de lo que está sucediendo en Daniel 10. Daniel vivía una situación muy difícil en el cautiverio que Babilonia lo había tenido sometido a todo el pueblo hebreo. Y por unas situaciones particulares que estaba viviendo ahí muy difíciles, comenzó un ayuno que finalmente duró 3 semanas. Algunas personas lo conocen como el ayuno de Daniel. Y entonces dicen, vamos a ayunar 21 días. Lo que no saben es que Daniel no dijo, voy a ayunar 21 días. Él empezó a ayunar y empezó a orar. Y tardó 3 semanas. ¿Ok? Y a las 3 semanas dejó de orar porque recibió la respuesta de un ángel. ¿Ok? ¿Por qué tardó 21 días o 3 semanas la respuesta? Esto se lo revela el ángel al mismo Daniel el día que por fin llega con él. Ve la respuesta que le da. Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces me dijo el ángel, Daniel, no temas,
Porque a ver, ayúdenme a leer esto. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Imagínate a Daniel, ¿cómo que desde el primer día? Pues qué, o sea, ¿qué no eres un ángel y te transportas así a la velocidad, más de la velocidad de la luz? El 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Cómo un ser humano se le va a oponer a un ángel? Está hablando de una entidad, de una potestad espiritual que estaba sobre Persia, que se le interpuso en el camino. Entonces, mira, esto te voy a hablar más de esto el martes de oración, pero quiero que veas. Daniel está ahí, Señor, yo te voy a buscar hasta que me des una respuesta. Padre, yo te pido que me des dirección de lo que tengo que hacer en esta situación. En ese momento, Dios desde el tercer cielo dice, espérense, Daniel me está hablando. A ver, ¿quién está? A ver, ven tú para acá. Al ángel, ¿no? O sea, a ver, espérate tantito. Ok, respóndele a Daniel, lánzate y respóndele a Daniel. En ese momento, sale el ángel y de repente, ¡ah! El príncipe de Persia, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿A dónde vas? A responderle a Daniel. Nada de que le vas a responder a... Fíjate lo que provocan las oraciones. Dice, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel. O sea, estuvo tan ruda esa pelea que tuvo que llegar refuerzo. Y no otro ángel, tuvo que llegar el mismísimo arcángel Miguel. Dice, uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, no era nada más la potestad principal, sino quién sabe cuántos otros entidades espirituales de menor rango se le estaban oponiendo a ese ángel. Por eso tuvo que venir Miguel. Entonces tenemos una escena del mundo espiritual. La palabra de Dios nos deja ver lo que nuestros ojos no ven y de lo que sucede entre el tercer cielo y el primer cielo. Vemos a un príncipe o principal de las fuerzas malignas y a otras autoridades. Esos reyes de Persia, puedes estar seguros, no son seres humanos, ni siquiera son híbridos. Son autoridades espirituales malignas sujetas a otra autoridad maligna mayor que ofrecieron resistencia al ángel de Dios y casi le ganan. Por eso tuvo que venir Miguel. Porque fue tan dura esa batalla que requirió la autoridad de un arcángel para dar apoyo. Porque la respuesta a la oración tenía que llegar. Fue desatado toda esta pelea por la oración de Daniel. No falten el martes, por favor, de oración. Ahí tienes a Satanás y sus huestes rebeldes trabajando en contra de Dios y sus ángeles, intentando establecer su dominio. Todo esto que te estoy hablando, créeme que cada palabra está muy bien pensada porque todo esto tiene un lugar muy importante para irnos abriendo nuestros ojos. Rápidamente te acabo de hablar así de lo que sucede en el nivel superior satánico. Ahora te voy a decir de lo que sucede en el inferior, en el nivel inferior, en el nivel inferior satánico. ¿Cuál es ese nivel inferior? Estamos hablando de que hay parte de ese reino maligno en el segundo cielo. Y también hay parte de ese reino maligno o reino satánico en el nivel más bajo. ¿Ok? Que también está compuesta de estrategias y operaciones como la que te acabo de mostrar. En este nivel inferior es donde estamos tú y yo. Así que prepárate porque esto está tremendo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Y yo sé que lo has leído, muchos de ustedes lo han leído y pasan sin entender por ahí, que no les interesa. Ay, no le entiendo. ¿Quién sabe de qué hable Pablo? Es muy complicado. Capítulo 2, versículo 1.
Dice, en cuanto a ustedes, y se refiere a nosotros, estaban muertos en sus delitos y pecados. Esto es una vida sin Cristo. Una vida sin Cristo está muerta espiritualmente en sus delitos. Los pecados son delitos. Somos criminales. Criminales condenados a la muerte sin Cristo. Ahora ve esto. Aquí nos da la revelación. En los cuales anduvieron en otro tiempo. Hey, ustedes que están aquí en una iglesia, ustedes anduvieron entre esos muertos. ¿Sí? Conforme, y ahora vas a entender, a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Aquí en este texto tienes la unión entre el segundo cielo y el primer cielo. Esa corriente del mundo de la que habla Pablo está establecida en todo el mundo, la dictan los príncipes malignos en conjunto con los gobernantes de la tierra. Pero a nivel terrenal, donde el ser humano se encuentra, aquí lo tienes, opera el príncipe de la potestad del aire. Esto es, todos los satanes, todos los adversarios de Dios, todos los espíritus malignos. La palabra corriente es literalmente edad o tiempo. Se refiere a lo que los sistemas mundiales proponen en distintas etapas de la historia, como corrientes de pensamiento, ideologías, modas, todas ellas que salen de ellos, malignas. La palabra potestad, pon atención acá, la palabra potestad es autoridad. Se refiere a que es la autoridad de esa zona o región celeste, en este caso el aire. Cuando hablamos de región celeste no estamos hablando de el tercer cielo, del segundo cielo, nada más, sino también de acá. Pero ojo, por favor, te voy a decir otra vez, potestad se refiere a que se le da autoridad a estos seres espirituales en esa zona o región, que en este caso es aire. Esta palabra aire, subráyala, hay dos palabras en el griego para hablar de aire. Una palabra es aer, A-E-R. La puedes escribir, te recomiendo que la escribas. La otra palabra es ater, A-T-E-R. O sea, nada más le agregas una T. Esta última palabra es de donde viene la palabra éter. ¿Qué pasa si hueles éter? ¿No? Ahora, esa palabra ater se refiere al aire elevado que ya no podemos respirar nosotros. O sea que cuando tú has escuchado que una aeronave va como por muy arriba y que ya se les empieza a acabar el oxígeno, o sea, a lo mejor por ahí está empezando el segundo cielo. Porque esa palabra ater se refiere a un aire que no podemos respirar. Pero aer se refiere al aire que sí respiramos, que nos mantiene aquí vivitos. Ahora, ¿qué palabra crees en griego que utiliza Pablo aquí? ¿Ater o aer? Aer. Aer. Esto quiere decir, mi amigo, que ese Satanás, que es el principal o uno de los más poderosos, tiene autoridad en este nivel en el que nos encontramos nosotros y está actuando sobre los hijos de desobediencia. Y por eso es que aquí te he dicho, maldad es igual a rebelión, porque esta palabra desobediencia nos aclara todo el panorama. ¿Qué hace ese Satanás junto con los demás seres caídos en las personas? ¿Qué hace? Los hace ser desobedientes. Desobediencia
Es una palabra griega que está muy difícil de decirla, por eso no te la digo. Que significa, pero quiero que escribas esto, por favor. Vamos a ver qué tan obedientes están. Quiero que escribas lo siguiente. La palabra desobediencia en Efesios 2 significa obstinación y rebelión. Por eso este mensaje se llama rebelión, agrupando toda esta condición del ser humano. Obstinación y rebelión. Esta palabra, que es apeitseia, viene de la raíz apeitses. No la escribas en griego, nada más te la menciono. Que quiere decir, esto sí escríbelo por favor, que quiere decir impersuadible, inconvencible, impersuadible, inconvencible, rebelde y desobediente. Te lo vuelvo a decir para ti que la estás escribiendo. Quiere decir impersuadible, que nada lo va a persuadir de cambiar, inconvencible, que nadie lo va a convencer, rebelde y desobediente. Ahora, esto es tremendo, porque nosotros éramos de estos, o seguimos siendo de estos. Y esto es, les decía, esto es tremendo porque Jesús dijo que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Pero los hijos de desobediencia son inconvencibles. Ni siquiera el Espíritu Santo los puede convencer. Y no es que no pueda, sino que no quieren. Acuérdate que Dios permite que cada quien tome sus decisiones. Por eso se les relaciona íntimamente con la desobediencia, llamándolos no solamente desobedientes, sino hijos de desobediencia. Son hijos de rebeldía, lo traen en su gen, lo traen en su ADN. Son hijos de obstinación. Por más que les digas, por más que les prediques, no van a cambiar. Pónganme atención acá. Su madre es la rebelión y su padre es Satanás. ¿Quiénes son esos hijos de desobediencia? Agárrate. Versículo 3. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Aguas con esos que razonan mucho, ¿eh? ¿Está bien razonar? Claro. Pero hay personas que ponen a la razón en el lugar de Dios. Y dice, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. La palabra ira quiere decir enojo, pero su primer significado es deseo. La palabra es orgé. Son hijos de orgé. ¿De dónde viene la palabra? Orgía. ¿Qué es una orgía? Un desborde de deseos carnales, donde se juntan un grupo de personas. Entonces imagínate al pastor tratando de establecer la verdad de la palabra de Dios y una orgía de deseos carnales sumándose unos a otros, murmurando, estableciendo ahí sus contrataciones. La gente no lo ve, pero el príncipe de la potestad del aire sigue obrando en los hijos de desobediencia. Hijos de ira se debe de leer como hijos de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras emociones. Son los que se conducen así. Son los que dicen, ay, es que fue más fuerte que yo. Son los que dicen, es que todos somos seres humanos. Son los que dicen, ay, es que qué tanto es tantito. Son los que dicen, no va a pasar nada. Son los que dicen, Dios ve mi corazón. Dios sabe que yo quiero estar ahí los domingos. Dios ve mi corazón. Claro, Dios ve tu corazón y sabe que eres un hijo de desobediencia.
Ahora lo que Dios dice, no yo, es que todos ustedes y yo éramos de ellos. Vivimos entre ellos, fuimos de ellos, siendo manipulados por el príncipe de la autoridad del aire. Así como hay demonios que manejan como marionetas a los gobernantes, hay demonios que jalan los hilos de las personas sometiéndolas a sus voluntades y haciéndoles prisioneros de sus deseos. Pero al final no le vas a poder echar culpa al demonio, porque tú mismo participas con él. Lo mismo que pasa contigo es lo mismo que pasó en el cielo, lo mismo que pasó con Adán y Eva en el Edén, y lo mismo que sucedió con aquella humanidad llena de maldad en tiempos de Noé. Termino. La rebelión, la desobediencia, la maldad, amigos, hermanos míos, está creciendo y va creciendo más y más cada día. Estamos llegando a niveles de maldad solamente comparables a los días de Noé. Y vamos a ver mucho más de esto, apenas estoy empezando. Pero tal vez lo más grave es que la rebelión y la desobediencia están presentes en los corazones de personas que dicen ser hijos de Dios y van a las iglesias. Esta semana hacía un ejercicio con mis discípulos que va a llegar a muchos de ustedes. Este mismo ejercicio va a llegar en su momento, donde creo que todos nos dimos cuenta de la obra maligna en nuestro corazón. Porque, mis queridos, descubrimos que hay rebeldía en nuestros corazones. Tienes que tomar muy seriamente lo siguiente. La Biblia dice que tú fuiste un hijo de desobediencia. ¿Lo sigues siendo? Y no hay intenciones. Son tus acciones. Ahí está tu fruto. ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Obedeces a la autoridad espiritual que Dios puso sobre ti? ¿Obedeces a tus padres? Tal vez un día fuiste a una iglesia, mi querido amigo. ¿Te gustó? ¿Te recibieron bonito ese día? ¿Te agradó el ambiente? ¿Te gustó el mensaje? ¿El predicador era divertido? Pero realmente sigue siendo presa de la rebelión. Y por eso no cambias. Por eso te cuesta tanto trabajo obedecer desde lo más básico, como es el día de reposo, como es orar, estudiar la palabra, hasta las cosas más difíciles como perdonar y amar a tus enemigos. Necesitamos ser liberados de ese poder porque está aquí presente. Es la potestad del aire. No lo vemos. Pero así como no vemos el aire y lo respiramos y se mete en nuestros pulmones, así la influencia de la potestad del aire está metido en nuestros corazones. Y solamente Jesucristo te puede hacer libre, me puede hacer libre y no ser más hijos de desobediencia. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, gracias a Dios. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Ahora sabes de qué. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Él es el que nos lleva. No tenemos que andar subiendo. Él nos va a llevar a los lugares celestiales. Para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque nosotros éramos hijos de desobediencia, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero Él nos dio juntamente con Él vida por su gracia y su misericordia, pues es don de Dios,
No es por ninguna obra que hagamos para que nadie presuma, porque eso sería subir, intentar subir a ocupar el lugar de Dios. La misericordia de Dios, amigo, hermano, hoy se extiende para el rebelde, para el obstinado, para quien quiere dejar de ser hijo de desobediencia, hijo de rebeldía, hijo de Satanás y de estar sujeto a sus pasiones. ¿Cómo es que Cristo nos libera y nos hace sentar en lugares celestiales? Lo leímos al principio, pero tal vez no te diste cuenta. Por eso te lo vuelvo a poner. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Habiendo pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto se produce, esto tú lo produces por la gracia que Dios te da de tener el entendimiento de su palabra. El día de hoy te da un espacio de entendimiento de vida para que tú produzcas en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, Él sí es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí tienes la clave, no aferrarnos. Obstinación, no aferrarnos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí lo tienes, sirve. No hagas cositas, sé un siervo, dispuesto siempre a servir, dispuesto siempre a hacer hasta lo que no te piden, y no andar por la vida diciendo, eso no me toca a mí. Eso no es un siervo. Alguien que no hace más de lo que está dispuesto a hacer, no es un siervo, es un hijo del diablo que quiere subir a ocupar el lugar del trono de Dios. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ese es el sentir que tienes que producir hoy por la gracia que Dios te está dando, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No fue suficiente humillación salir ensangrentado de un vientre humano, sino que se hizo siervo, se humilló y todavía se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sabes por qué? Hasta la muerte, porque si no lo hubiera hecho hasta la muerte, hubiera habido algo en lo que no hubiera obedecido a su padre. Allí en el huerto del Getsemaní, Padre, es posible que te desobedezca nada más en esta, pero no te voy a desobedecer ni en esta. Hágase tu voluntad y no la mía. Ese mismo sentir que hubo en Jesús hasta la muerte, y la muerte más humillante, la muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hacia lo sumo. Este principio de exaltación y humillación es tan grande que ni siquiera Jesús se exaltó así solo, sino que esperó a que su Padre lo exaltara hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús puedas doblar tu rodilla, tu corazón, tu voluntad, y como nos decían de al principio, seas un adorador, porque Satanás y todo demonio, si se presenta al Espíritu Santo, tiene que doblar su rodilla ese demonio ahí. Si yo como hijo de Dios, en la autoridad de Jesucristo, le digo a ese demonio, te largas, se tiene que humillar y se tiene que largar. Pero su obediencia no es adoración, es obligada. Cuando dobla su rodilla, ese demonio lo está haciendo obligado por el señorío y la majestad de Cristo, no por adoración. Así que el que tú dobles tu rodilla cuando te ha dicho aquí, ve al suelo, no te hace ni siquiera ahí más que un demonio. Cuando tú agarras una silla y haces una obra de servicio, ahí no estás haciendo más. Tienes que dejar de hacer cosas de servicio y tomar forma de siervo. Y hacerte obediente hasta que te mueras. ¿Qué quiero decir? Hasta que se mueran tus pasiones, hasta que se muera tu comodidad, hasta que se muera tu razonamiento, hasta que mueras a ti.
Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús para que podamos verdaderamente reconocer su señorío, doblar nuestra rodilla de los que están en los cielos. ¿Ya viste? En los cielos. Lo primero y todos los demás que hay en extensión. Todos doblaremos nuestra rodilla, pero unos lo harán por adoración y otros lo harán por obligación, y habrá hasta quien lo haga por miedo de que ya se va al infierno. Y debajo de la tierra dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjate, Él siendo Dios se humilló. Tú siendo humilde, quieres ser Dios. Esa es la obra satánica. El diablo siempre va a buscar subir. Y el diablo va a buscar producir en ti que quieras subir, que estés por encima, que se haga tu voluntad. ¿Es eso? O tener el mismo sentir, la misma forma de pensar que tuvo Cristo, no aferrarnos a nada, ni de lo que tenemos, ni de lo que somos, ni a nadie, ni a ningún deseo, ni a ningún anhelo, ni a ningún trono, ni a ningún sueño, sino vivir humillados ante Él. ¿O eres un rebelde? Quiero orar por ti porque esto, como te decía al inicio, es una introducción, pero yo sé que tengo que predicar otra palabra, porque la rebelión se ha hecho parte de tu vida. Pero pongamos nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios el día de hoy. Y digámosle al Señor, haz tu obra en mí. Arranca la rebelión de mi vida. Y empieza a producir en mí el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor.